Hola a todos, bienvenidos a otra edición de Pesquisas Mormonas. Les habla Manuel. Este es el episodio 214 del 9 de junio del 2019. Y hoy quiero agradecer a Alder, creo que se dice Alder, por apoyar el programa. Alder fue a patreon.com/Pesquisas Mormonas y se anotó ahí. Ahora Alder va a poder recibir todas las revistas que estoy publicando semanalmente con todo el material del programa y los libros que están publicados ahí. Así que muchísimas gracias a Alder y a todos los que nos dan una mano con esto. Tenemos noticias, sí. Y dice, sorpresa, la Iglesia Sud puede ser considerada más pro elección que pro vida en abortos. Esta es la razón. Escrito por Peggy Fletcher Stack en el Salt Lake Tribune. Dice, puede parecer contradictorio para algunos, pero la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se inclina más hacia la pro elección en el aborto que la estricta pro vida. E incluso muchos miembros devotos no lo entienden por completo. La Iglesia condena el aborto electivo para la conveniencia personal o social, pero permite el procedimiento en casos de violación o incesto, defectos fetales graves o cuando la vida o la salud de la madre está en peligro. Esas excepciones plantean profundos desafíos a algunas de las nuevas leyes que están brotando en todo el país y chocan con las opiniones de los pro-lifers puros, o los que están a favor de la vida nada más. Están, que más que a favor de la vida, pro vida, están en contra de la elección. Porque los que están a favor de la elección también son pro vida. O sea, no es que nadie está diciendo aborten a todos los embarazos. No, simplemente dicen yo quiero abortar, yo tengo que tener el derecho de poder hacerlo. Eso es lo que dicen los pro-choice, pero los pro vida dicen no, nadie puede tener ese derecho, estamos totalmente en contra. Entonces, y es un debate filosófico bastante complicado, ¿no? O sea, de hecho, fuera de las conferencias generales de la fe, en el centro de Salt Lake City, los manifestantes de la derecha religiosa frecuentemente aparecen llevando signos que critican a los santos de los últimos días por no ser más antiaborto. La postura de la Iglesia, dice Campbell, que ha escrito un libro sobre la ética médica de los últimos días, proporciona más libertad para elegir en lugar de una prohibición absolutista pro vida, tal como está presente en la ley de Alabama. Y en este país, para aclarar, el aborto es legal. Hubo un caso que se llevó a la corte, Roe versus Wade, en el que se decidió que el aborto es legal de manera federal. Algunos estados la hacen bien difícil. Han cerrado todas las clínicas, por ejemplo, que ofrecen este tipo de servicio, entonces las personas tienen que viajar a otros estados para poder recibir un aborto. Las políticas mormonas apoyan la realización del aborto legal, seguro e infrecuente, dice Angela Clayton de Scottsdale, Arizona, una bloguera. Bloguera, no sé, nunca había escuchado esa palabra. Bloguera. Esta es una cuestión en la que las opiniones de las partes, demócratas y republicanas, son potencialmente coherentes con la postura de la Iglesia. La Iglesia no requiere que el aborto sea ilegal, dice, simplemente quiere que se tome muy en serio. Los santos de los últimos días, bajo las pautas de la fe, hacen la elección equivocada y tienen un aborto electivo, pueden estar sujetos a la disciplina de la Iglesia. ¿Hay alguna esperanza para ellos? La respuesta es sí. Nelson escribió en octubre de 2008, citando la política de la Iglesia, de que hasta donde se ha revelado, una persona puede arrepentirse y ser perdonada por el pecado del aborto. El fundador mormón José Smith ofreció una revelación tal como se registra en la sección 59 de Doctrina y Convenios, declarando no matarás ni harás ninguna cosa semejante. Este pasaje y otros han proporcionado la base para la oposición de la Iglesia a los abortos electivos durante más de un siglo, dice Lynn W. Wardle, un profesor de Derecho de la Universidad Brigham Young. Más de 20 sermones públicos que condenaron fuertemente el aborto fueron dados por los líderes de la Iglesia entre 1857 y 1885. El sucesor inmediato de Smith, Brigham Young, condenó el aborto, al cual comparó con el infanticidio, usado por personas casadas para evitar los gastos y responsabilidades de una familia con niños. Un siglo más tarde, en las 50 conferencias generales entre octubre de 1970 y abril de 1995, los líderes de la Iglesia entregaron más de 75 sermones que abordaron la práctica y la legalización del aborto selectivo. Semanas después del fallo de la Corte Suprema de 1973 a favor del aborto, el que le digo el Wade versus Roe,
la Iglesia emitió una declaración diciendo: el aborto debe ser considerado una de las prácticas más repugnantes y pecaminosas de este día, cuando estamos presenciando la aterradora evidencia de permisividad o promiscuidad, ¿no?, que conduce a la inmoralidad sexual. En ese momento, sin embargo, la posición de la Iglesia todavía permitía excepciones, incluyendo donde la opinión de un asesor médico competente, la vida o la buena salud de la madre esté seriamente en peligro, o donde el embarazo fue causado por violación y causa graves traumas emocionales en la madre. Aun cuando condenaban los abortos selectivos, la jerarquía de los santos de los últimos días nunca pidió una prohibición total. La teología del alma. Young enseñó que el espíritu entra en el cuerpo con el despertar o el primer aliento del bebé, una idea también promovida por los líderes santos de los últimos días, como el difunto apóstol Bruce R. McConkie. Otros ven al despertar cuando la madre primero siente el movimiento del feto, el cual varía de mujer a mujer. Para los santos de los últimos días, la noción de cuándo el espíritu entra en el cuerpo es un poco turbia, dice Clayton. La Iglesia nunca ha tomado una posición oficial sobre la cuestión. Y para los santos de los últimos días pro vida rígidos, que llaman al aborto asesinato, recurren a la hipérbole teológica, escribe en su blog, porque no compartimos una doctrina establecida en que el espíritu reside en el cuerpo, en el útero. Teológicamente, al menos, nuestra postura sobre el aborto es más neutral y menos cargada que la de otras religiones conservadoras. ¿De quién es la decisión? La posición de la Iglesia es que el aborto está permitido para esas excepciones solo después de que las personas responsables han consultado con sus obispos y han recibido la confirmación divina mediante la oración. Eso le preocupa a Clayton. No estoy diciendo que no consultes nunca con un obispo, pero ciertamente no creo que el obispo promedio sea una guía infalible para este tipo de decisión, dice. También creo que el término personas responsables podría dar una ponderación excesiva indebida tanto al marido como a la esposa. Para Clayton es principalmente la decisión de la mujer, en conjunto con un médico competente y también la oración, dice. No descarto el valor de la intervención divina y la oración y la revelación personal en este tipo de materia. Pero darle tanto peso a la opinión de un obispo, alguien probablemente con poco o ningún entrenamiento, que probablemente tiene sus propios sesgos personales e ignorancias, francamente es una instrucción terrible para muchos obispos. No es que los padres no deban tener ningún papel en la decisión, dice Clayton, pero yo creo que la mujer es la que está embarazada y necesita tener la última palabra. Si la Iglesia quiere que las mujeres no aborten sus fetos, deberíamos estar cuidando muy bien a los que no los llevan a término. Y esto me parece que es algo muy bien, porque tanta gente está absolutamente en contra del aborto porque son pro vida, pero una vez que el bebé nace, no hacen nada para ayudarlos. Entonces, ¿ayudamos a esas madres después de dar a luz o solo antes? ¿Les enseñamos, apoyamos, les damos ayuda de alguna manera o simplemente las obligamos a que tengan el bebé y luego nos lavamos las manos? Porque no dar esa ayuda no es realmente pro vida. Pero bueno, mucho mejor educación sexual y acceso a anticonceptivos ayudaría, dice Ostler. También espera que los creyentes más conservadores entiendan por qué otros ven la política del aborto como misógina y un control de los cuerpos de las mujeres. A menos que uno pase por un embarazo, realmente no sabe de qué se trata. Entonces, cuando un hombre habla y opina sobre estas cosas, me parece un poco desubicado. Para mí que las únicas responsables de hablar sobre este tema son las mujeres, en mi opinión. Porque ellas son las que pasan por esto. Los hombres no. Los hombres miramos, jugamos y decidimos como si fuera cuestión nuestra. Ahora, para mí, como yo que adopté a mi hijo, porque mi esposa y yo no podemos tener hijos, bebés, para mí la aborción es tremenda, porque esos nenes podrían tener una opción de vivir con alguien, ¿verdad? De ir a una familia que los quiera pero obligar a una mujer a que pase por esos 9 meses me parece un poco duro. Además, yo cuando la vi a la madre biológica de mi hijo, que ella nos tuvo que entregar el bebé, la manera en que ella lloraba, qué difícil, ¿no? Qué difícil, porque ella lo llevó a término. Estuvo con él por los 9 meses del embarazo. Entonces, es mucho sacrificio perderle a una mujer. Y yo realmente agradezco lo que Brooke, la madre de mi hijo, hizo,
pero yo realmente no podría pedir eso de todos y no lo podría exigir mucho menos. Ahora, hay muchos casos, por ejemplo, supónganse que una niñita de 12 años es violada por su padre alcohólico y queda embarazada, como ofrecieron, ¿no?, como ejemplo personas aquí del Senado de los Estados Unidos. Entonces dice, si esa niña se la obliga a que tenga un bebé, no solamente le destrozamos el cuerpo, la jodemos para toda la vida, esa chica va a tener que hacerse cargo de ese bebé, o si no se hace cargo de ese bebé, como le digo, le destrozamos el cuerpo, le destrozamos la psique. Es muy duro, o sea, es algo que realmente si uno no está en los zapatos de estas personas no puede entender. Yo no lo estoy, así que yo no puedo entender. Así que lo que yo digo es simplemente lo que he escuchado de otras personas, no es opinión mía, porque yo no he pasado por eso y no tengo absolutamente ningún derecho de decirles lo que tienen que hacer o lo que no. Pero como vemos aquí, la iglesia está más o menos como yo también. O sea, dicen, bueno, no aborten a menos que sea un caso muy grave y ahí tenemos que hablar y decidir. Interesante, ¿no? Yo sabía esto, porque yo había escuchado a Hinckley decir que el aborto está prohibido en la iglesia, excepto en casos de todo esto, ¿no? Y en realidad cuando investigan y escuchen bien de qué se trata esto, es un tema muy difícil, muy difícil. Y esto me llegó en mi bandeja de noticias de email, que no me parece una noticia tanto como un dato curioso que fue publicado recientemente en un libro y por lo tanto es una especie de noticia. Dice Ted Bundy, cómo miembros de la iglesia lucharon para liberar al asesino serial. Y es una noticia larga, así que la resumí bastante, espero que se entienda. Dice, Bundy, el infame asesino, secuestrador y violador, fue responsable de los asesinatos de al menos 30 mujeres en todos los Estados Unidos continental. Kevin Sullivan habló con el podcast de crímenes reales Generation Y acerca de su libro y de cómo había investigado las interacciones de Bundy con la iglesia mormona en Utah. Bundy fue arrestado por primera vez en Utah por su secuestro y asalto de Carol DaRonch en 1975, Carol DaRonch en 1975, y fue su encarcelamiento en este momento lo que condujo a su extradición a Colorado por cargos de homicidio. El presentador del podcast, Justin, dijo, una parte que realmente no había comprendido antes es que cuando estaba en Salt Lake estaba juntándose con este grupo de la iglesia. Cuando finalmente fue arrestado por el secuestro de Carol DaRonch, ellos defendieron a Ted Bundy, creían que la suya era una condena injusta o un arresto ilícito y lucharon por él. Un hombre incluso metió dinero en su boca para traérselo a Ted clandestinamente. En Utah entró a la iglesia mormona y lo aceptaron. No había razón para no hacerlo. Él se les acercó, era un buen tipo. Así que cuando su encarcelamiento se anunció por primera vez, sus amigos pensaron, tiene que haber un error. Ted no puede ser responsable. Fue solo después de que lo encarcelaron que él dijo e hizo cosas en la cárcel mientras lo visitaron que eran un poco extrañas. Bundy asistió a la Escuela de Derecho en la Universidad de Utah, en Salt Lake City, en 1974 y al año siguiente se convirtió al mormonismo. Más tarde, en la sección de pena de muerte en la prisión de Florida, se convirtió al hinduismo. Los amigos que hizo en la iglesia mormona acompañaron a Bundy para apoyarlo en su primer juicio en 1976, donde fue condenado por el secuestro agravado de Carol DaRonch. Gracias a estas acciones de sus amigos, Bundy era libre de violar y matar a decenas de mujeres hasta que finalmente fue encarcelado después de su tercer arresto en 1978.